Vamos a ir a 1 Corintios desde el capítulo 1 y vamos a darle, amén. ¿Cuántos han leído el libro de 1 Corintios? Hay dos, 1 y 2 Corintios, ¿sí? Es un libro de gran bendición. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Me ayudan? Señor, muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre, por la alabanza que pudimos hacer, por tu palabra, Señor, como mi hijo ya oró, Padre. Pedimos que abres nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra. Haz una obra grande y fuerte en nuestras vidas. Cámbianos y transfórmanos, llénanos de tu espíritu, Padre. Haz tu obra en nosotros, Señor, y ayúdame a mí a poder comunicar tu palabra, Señor, a mis hermanos, Señor. Te damos gracias, Jesús, te amamos porque tú eres nuestro todo, Señor. Sin ti no somos nada. Damos gracias por las mamás el día de hoy también, y los que faltaron, Padre, bendícelas, Padre, donde quiera que estén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Escuché de un millonario, de este hombre que tenía mucho dinero, millones de dólares, pero vivía como pobre, andaba por ahí como vagabundo, ¿no? Todo mal vestido, sin zapatos, todo sucio, comiendo de la basura. Y la cosa es que él no sabía que era pobre, que era millonario, perdón, y por eso vivía de esa manera. Hasta que un pariente de él lo encontró y le dijo: ¿sabías, José, que tú eres millonario? Tus padres te dejaron millones de dólares. Y se le abrieron los ojos, ¿verdad? Pero lo curioso es de que José siguió viviendo de esa manera, como vagabundo, y aunque tenía mucho dinero, ¿no? Dios a nosotros nos ha hecho millonarios, amén. Millonarios en la forma de que tenemos perdón de pecados, vida eterna. La Biblia dice que tenemos una herencia en los cielos. Si te puedes imaginar, la herencia más grande aquí no se compara en lo mínimo a lo que Dios nos ha dado en el cielo, ¿verdad? Y tenemos su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Tanta cosa que tenemos de Dios que somos bien bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero como ese vagabundo a veces vivimos espiritualmente derrotados o vacíos o divididos entre nosotros en pleitos y etcétera, ¿verdad? Porque olvidamos lo que ya tenemos en Cristo, nos olvidamos todo lo que Dios nos ha dado. En esta tarde vamos a ver cómo Dios ha bendecido a la iglesia de Corintio, ¿sí? Cómo les ha dado muchas cosas, pero quizás se les estaba olvidando. Y por eso el título hoy es El Dios que da. Díganlo conmigo, el Dios que da, ¿sí? Y abren sus Biblias ahí a 1 Corintios capítulo 1, vamos a mirar los primeros 17 versos. Verso 1 al 17 de 1 Corintios. Y no traje para cambiarle. Roy no está ahí. Hijo, ¿me lo puedes dar el clip, por favor? Y durante estos 17 versos, como pueden ver ahí en pantalla, vamos a mirar 3 regalos que ya tienes en Cristo. 3 regalos. ¿A cuántos les gustan los regalos? A las mamás en el Día de las Madres les gustan los regalos. A ver, dicen las mamás. A ver, y luego no les dan nada. Y luego dicen, no quiero nada, pero cuando no les dan, dicen, ¿y mi regalo? ¿Verdad? Pero las mamás se merecen todos los regalos. ¿Cuántos dicen amén, hombres? Amén. La iglesia, deja darles una introducción antes que empecemos a leer 1 Corintios. Es importante una pequeña introducción. La iglesia de Corintios, que vamos a leer, ¿verdad? Tú ves 1 Corintios, ¿qué es? Corintios es una ciudad. Era una ciudad, así como Calvillo. Y dentro de esa ciudad de Corintio, Pablo había plantado una iglesia ahí. Nosotros lo leímos en Hechos capítulo 18. Pablo llegó ahí hasta Nueva Ciudad y empezó a predicar y se levantó una iglesia, así como esta, ¿sí?
Entonces, era una iglesia en la ciudad de Corintio, y por eso la carta es a los hermanos o a los cristianos o a los santos que están en Corintio, ¿sí? Ahora, en Corintio, en esta iglesia, había muchos problemas. Pablo va a enfrentar muchos de estos problemas, situaciones que había dentro de esta iglesia. Y creo que parte de los problemas venían por el mundo a su alrededor, por la ciudad donde vivían. Sí, es importante saber que Corintio era una ciudad muy próspera, muy rica. Sí, así como dicen aquí, cuando había mucha guayaba y había mucho movimiento y había mucho dinero, ¿no? Corintio, pues mucho más, porque era una ciudad grande como Aguascalientes, pero era un puerto. Entonces entraban ahí muchos naves, muchos barcos. Era una ciudad de comercio, había mucho comercio, mucho billete, mucho movimiento. Pero también la ciudad era una ciudad plagada por la idolatría y la inmoralidad sexual. Había mucha prostitución dentro de esta iglesia, dentro de esta ciudad, ¿sí? En esta ciudad tenían muchos dioses y muchos templos hermosos, grandes, construidos, donde adoraban diferentes dioses y hasta diosas. Porque la más importante, y tú lo puedes ver en la historia, ¿verdad? Encuentras de esto de Corintio. La más importante era la diosa Afrodita, se llamaba. Y esta era, en este templo había más de 1000 prostitutas dentro de esta iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de adorar la diosa Afrodita era a tener relaciones con estas personas, ¿sí? O sea, así era, o sea, entonces era normal en esta ciudad practicar eso. Era normal, no era nada vergonzoso, no era nada fuera del mundo. Entonces te puedes imaginar la inmoralidad dentro de esta ciudad. Incluso cuando alguien andaba así, pues en malos pasos, ¿no? Le decían a esa persona: te estás portando como un corintio. O sea, ya tenían hasta el nombre. Tú puedes vivir en Roma o en África, en otra ciudad, y si te decían: te estás comportando como un corintio, ya sabían, es que anda como ¿qué es la palabra? Pues en malos pasos, por decirlo así, ¿no? Y todo esto estaba afectando la iglesia de muchas maneras, ¿sí? Porque aquí en esta carta vamos a ver cómo Pablo confronta varias situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. Uno era que había división en ellos, o sea, se estaban peleando, había discusiones, había división en la iglesia. Otro, había también problemas inmorales, sexuales dentro de la iglesia. También otras cosas como que se estaban demandando hermanos contra otros hermanos, ¿sí? Pleitos y muchas otras cosas, y los vamos a mirar. Pero ¿sabes qué? Esto va a estar suave, porque creo que nos va a ayudar a nosotros a evitar estos tipos de cosas en nuestra vida personal y en la vida de nuestra iglesia. Dos, creo que también va a ayudar a contestar muchas preguntas que quizás tú tienes, ¿sí? Entonces, sé que va a ser de gran bendición esta carta. Vamos a empezar leyendo el verso 1. ¿Están ahí? Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido ¿qué? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo aquí se presenta, ¿verdad? En las cartas en aquel entonces, tú te presentabas en las primeras líneas. Hoy en día tú escribes una carta y pones tu nombre al final, ¿no? Pero en ese tiempo era al revés, y Pablo se
presenta como apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Él no se autoconfirmó o autoproclamó apóstol, o sea, Dios lo llamó, ¿verdad? Dios la llamó a esta posición y le dice, pues les escribo a ustedes, la iglesia de Corintio, que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, ¿verdad? Pablo aquí les está recordando su llamado a lo que ellos, los corintios, eran llamados, fueron llamados a la santidad y ya eran santos, ¿verdad? Es lo que les está diciendo. Les está recordando, recuerda, iglesia de Corintio, ustedes son santos y Dios los ha llamado a la santidad, ¿verdad? En otras palabras, no permites que el mundo a tu alrededor influye tu vida. Más bien, tú permite que tu vida en Cristo influya el mundo, ¿verdad? Porque Dios nunca quiere que Eri o otra persona de ustedes nos vayamos por allá a la Sierra Fría o la Sierra del Laurel a vivir en soledad para siempre, para no contaminarnos con el mundo. No quiere eso. Porque si fuera así, entonces ¿cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a amar a los demás? ¿Cómo vamos a compartir a Jesús con los demás? No pudiéramos. Pero tampoco a la misma vez Dios quiere que te parezcas como el mundo, vivas como el mundo, hables como el mundo, ¿sí? Porque nos ha llamado a ser diferentes, ¿sí? Así como la iglesia de Corinto, ¿verdad? Nos ha llamado a ser santos y a la santidad, y con eso llegamos al primer regalo que Dios te dio en Cristo Jesús. Primer regalo que Dios te dio en Cristo Jesús, deja regresar aquí. Dios te dio ¿una qué? Una nueva identidad. Una nueva identidad. Qué bonitos son las nuevas identidades, ¿no? Yo recuerdo por mucho tiempo, quizás tú te puedes relacionar de que quería cambio, quería algo diferente. ¿Alguna vez has sentido así? Como que ya estoy cansado de esta vida, quisiera empezar de nuevo. Entonces me fui a vivir para Seattle, Washington, agarré nuevos amigos, me agarré un nuevo carro, pero eso no funcionó, era lo mismo. Entonces dejé Seattle, Washington y me vine a vivir para Jalpa y empezar de nuevo, pero nada cambió. Y luego me vine para acá, para Calvillo, y traté de buscar algo diferente y era la misma. No era el lugar, ¿verdad? Es Cristo el que nos da una nueva identidad, porque te da un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo comienzo. Solamente Dios puede hacer eso. Amén. Esto me recuerda de un huérfano que él había sido huérfano por muchos años de huérfano, no tenía familia, incluso no tenía apellido. Y en estos orfanatorios donde lo cambiaban de un lado para otro porque siempre tenía problemas y lo botaban y se iba a otro orfanatorio, él se había acostumbrado a pelear con todos los niños, a defenderse, era la única manera que él sabía vivir. Acostumbraba pelearse, acostumbraba incluso esconder su comida, porque ahí tenías que, ¿verdad? Te robaban tu comida los otros niños. Entonces él aprendió a esconderla, a defenderse, desconfiaba de todos. Y un día este niño fue adoptado. Lo adoptó una familia amorosa que lo querían amar y cuidar como su hijo. Lo hicieron todo legal, entonces ya era hijo de esta familia. Le dieron un hogar, le dieron un cuarto, ropa limpia, comida caliente y un nuevo apellido. Ya era parte de esta familia. Un nuevo comienzo, ¿sí? Pero al principio este niño viviendo en esta casa todavía pensaba como huérfano, aunque ya era parte de la familia. Él seguía escondiendo su pan debajo de la cama, ¿sí? Y pensaba que se lo iban a quitar, su comida. También pensaba que lo iban a correr a cada rato, y cuando algo se rompía en la casa se escondía y sus papás no lo podían encontrar porque él esperaba que lo iban a golpear. Hasta que un día el papá lo agarró al niño y lo sentó y le dijo: mira, hijo, tú ya no eres huérfano, tú ya eres parte de esta familia,
tú ya tienes mi nombre, mi apellido, y esta es tu casa. Y le tuvo que recordar, ¿verdad? Pero le batalló el huérfano para acostumbrarse en esta nueva identidad, este nuevo hogar. Y así muchos cristianos viven, así muchas de las veces, ¿sí? Cristo nos salvó, nos limpió, nos dio una nueva vida, nos ha llamado santos como miramos aquí, nos dio una nueva identidad. Ya no somos del mundo, dice Jesús. Pero a veces seguimos viviendo como antes, como el huérfano, cuando ya no somos huérfanos, ya le pertenecemos a Dios. Entonces debemos de recordar nuestra identidad en Jesús. Dios te ha llamado, Dios te llama, tú le perteneces a Él, tú eres de Él, de su familia, ¿sí? Y no vivamos como antes, ¿sí? Entonces, creo que lo que dijo esta persona es muy cierto. Dice, la santidad no empieza tratando de actuar diferente o de ser mejor. Empieza entendiendo quién eres ahora en Cristo, que tú ya no eres huérfano, que tú ya tienes el nombre de Dios, o sea, porque le perteneces, ¿no? Eres su hijo o su hija. Y por ende debemos de comportarnos diferentes, tenemos una nueva identidad. Pablo le dijo ahí los versos que leímos de que los corintios eran santificados y llamados a ser santos. Y luego dijo, y no nomás ustedes, sino a todos los que invocan el nombre del Señor. Sí, está diciendo, todos ustedes son santos y llamados a la santidad. Quiero explicarles un poquito esto de la definición de ser santo. Lo que acabamos de leer es que a veces nos confundimos con esto, creo. La palabra santos significa en su original apartado para Dios o consagrado, ¿sí? Igual como ese huérfano, es una buena ilustración. Él fue apartado del orfanatorio para ser de su hogar, de esta nueva familia. Fue consagrado por este nuevo padre, o sea, tú eres mío, me perteneces, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra santo. Y bíblicamente un santo es todo creyente en Cristo Jesús. Todo creyente en Cristo Jesús. Tú puedes leer, no nomás aquí en 1 Corintios, Pablo acaba de llamar a toda la iglesia en Corintio santos. Los santos de Corintio les llaman. Si tú vas al libro de Romanos, ahí vas a encontrar lo mismo. Cuando empieza la carta le dice, esto le escribo a los santos de Roma. Cuando escribe la carta a Éfeso, lo mismo, a los santos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, o sea, estos hermanos que están vivos, ¿sí? Y es lo que miramos dentro de la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí se pudiera decir, si Pablo nos escribiera una carta, diría, a los santos en Calvillo, ¿verdad? Obviamente hoy no se practica, no se acostumbra a llamarnos santos como Santo Don Lupe, ¿verdad? Santa Esme, ¿verdad? Santo Cuco, ¿verdad? Pero en realidad es lo que enseña la Biblia. Es que tenemos ese pensar de que un santo es esa persona perfecta, ¿no? No es lo que enseña la Biblia, sino que es una persona que Dios la ha llamado, igual como ese huérfano. Y aquí nos habla de santificación posicional. ¿Sí? Ese es como un término ya teólogo, pero ¿qué significa la santificación posicional? De que como ese huérfano ya eres santo. Pero también la Biblia habla de la santificación progresiva, que quiere decir estamos todavía siendo santificados, ¿sí? Tengo una definición aquí aquí está este verso que está al final de 1 Corintios 1:30. Ahí en tu página, pero dice, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y ¿qué? Y santos, y nos libró del pecado. O sea, ya está hecho, ya somos, ¿verdad? Pero como les mencioné, también la Biblia habla de la santificación progresiva, es decir, Dios quiere continuar obrando en tu vida, ¿sí? Todavía, igual como ese huérfano, ¿ya era hijo de la casa, sí o no? ¿Ya tenía el apellido, sí o no? ¿Ya lo iban a correr, sí o no?
No, ¿verdad? Pero el huérfano, el que ya no era huérfano, ¿todavía vivía como huérfano? Sí. Y nosotros a veces todavía hay cosas que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Por eso la santificación progresiva, que es la santificación progresiva, es el proceso continuo por el cual Dios nos va transformando poco a poco para parecernos más a Cristo. Es cuando alguien te dice, tenemos que crecer espiritualmente o madurar. Está hablando de la santificación progresiva, ¿no? Es decir, Dios quiere seguir cambiando tu carácter, tus deseos, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu conducta. Hay cosas en cada uno de nosotros donde Dios todavía quiere obrar. ¿Cuántos dicen amén? Y esto, mis hermanos, la santificación progresiva lo debemos que buscar cada uno de nosotros con fervor. Señor, cambia mi corazón. Señor, quita esos celos o esa envidia que hay dentro de mí. Señor, quítame esos malos deseos que hay dentro de mi corazón. Padre, ayúdame con mis palabras que salen de mi boca para no ofender o decir cosas que no debo. Señor, cambia esa cosa en mí. Señor, ayúdame con mis iras o mis cuando soy explosivo. Señor, ayúdame con esas adicciones, Padre. La santificación progresiva, y Dios te va a ir santificando. Es como ese papá, él quería que su hijo cambiara, ya no escondiera comida debajo de la cama, pero iba a ir cambiando poco a poco, porque fue tan infiltrado con los orfanatorios, con tanto año. Y nosotros, muchos de nosotros vivimos muchos años en el mundo y fuimos tan corrompidos en nuestra mente y nuestro corazón, y Dios quiere ir cambiándonos. Amén. Aquí hay un verso que habla de la santificación en 1 Tesalonicenses, léanlo conmigo. Dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Verdad? A veces gente dice, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, aquí tienes tu santificación. Dios quiere ir cambiándote. Dios quiere ir transformándote. Dios desea, no permites que eso pare en tu vida. No, continúa, amén. Vamos a leer la segunda parte, verso 4, ¿verdad? Pablo sigue escribiendo a la iglesia de Corintio y dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo aquí les recuerda a la iglesia de Corintio: mira, ustedes tienen todo lo que necesitan. Ustedes fueron enriquecidos por Dios. ¿Sí? A referencia a los dones espirituales. ¿Sí? ¿Qué son los dones espirituales? En este libro vamos a aprender en el capítulo 12 más sobre los dones espirituales. Pero Pablo les está diciendo: mira, ustedes como iglesia tienen predicadores, tienen alabanza, hay personas que hablan en lenguas. Vamos a mirar eso también en 1 Corintios, que interpretan las lenguas. Hay todo tipo de ayudas, quizás sanidades también, ¿verdad? Era una iglesia bendecida, donde podían seguir creciendo en el Señor Jesucristo. Y también Pablo aquí en el verso 8 les recuerda que Dios al final los va a guardar fieles para su venida. O sea, a pesar de los problemas, pecados, fallas, errores de los corintios, porque tenían muchos, Dios iba a guardarlos firmes hasta su venida.
¿sí? Los iba a guardar fiel, porque Él es fiel, no porque los corintios eran fieles. Ellos tenían todo lo que necesitaban para vivir esa vida piadosa y en comunión con Cristo. Y tú también, mis hermanos, tú también tienes todo lo que necesitas para seguir a Jesús. ¿Cuántos lo creen? Con eso llegamos al segundo regalo de Dios para tu vida en Cristo Jesús, que es: Dios te dio todo lo que necesitas para vivir en Él. Dios te dio todo lo que necesitas para vivir en Él. A veces decimos: es que yo no puedo, es que esto está muy difícil, es que seguir a Jesús es muy difícil. No, quizás a veces lo quiero hacer en mis propias fuerzas. Dios te ha dado todo lo que tú puedes, lo que tú necesitas para seguir a Jesús. Es que este pecado es muy difícil, me tiene acabalado, no lo puedo dejar. No, Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer. ¿Cuántos lo creen? Lo vamos a mirar ahorita en un verso. Pero esto me recuerda de que Dios nos ha dado todo lo que necesitas, de algo que nos pasó hace 15 días o quizás 3 semanas. Fuimos a Aguascalientes con toda la familia, y también el pastor Omar, que estuvo aquí hace un tiempo, su esposa, y fuimos a Aguascalientes a pasearnos, que ellos conocieran allá la ciudad y todo. Y ya veníamos de regreso, era muy noche, quizás como las 8 de la noche, pues oscuro ya. Y yo venía para acá, y ya ves que en la noche muchos van regresando a Aguas, muchas líneas de carros, y yendo para Calvillo como casi nadie, éramos los únicos. Cuando de repente yo miré un par de luces de carro viniendo directamente a mí, pero como me tardé, pero vino tan rápido que como que por un segundo no podía creer que venía. Tú sabes, cuando alguien rebasa, pues como que se meten así. No, este venía en mi carril directo conmigo, ¿sí? Y rápido. Entonces tuve que meterme hasta como en la tierra, pero en un instante. Ustedes saben cómo pasa, ¿eh? Un instante, y hasta nos quedamos ahí parados por un segundo, y pasó, y él nunca se quitó de mi carril, o sea, pasó, ¿verdad? Y todos quedaron como asustados o traumados en el carro, ¿verdad? Y seguimos, y pues le dimos gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios pues todavía no nos llamó a casa. Pero después me acuerdo, mi hijo me preguntó después: ¿qué si tú hubieras muerto? ¿Verdad? Porque mi hijo y Dani venían mero atrás en el tercer, entonces, y yo y Raúl veníamos enfrente y íbamos a recibir todo el impacto, ¿no? Y yo le contesté a mi hijo y le dije: hijo, tú ya tienes todo lo que necesitas. Yo ya te he dicho de Jesús. Si algún día algo me pase, lo tomé como una oportunidad su pregunta, ¿no? Si algún día algo me pase, hijo, tú ya tienes todo lo que necesitas. Tú tienes a Jesús, hijo. Yo ya te enseñé de Jesús. Tú lo conoces. Tú no necesitas más. Y alguien puede preguntar: pero ¿qué tal la herencia o el dinero, verdad? Hay muchas otras cosas. Sí, sabemos. Pero mi hijo va a crecer. Y primeramente Dios se va a casar. Y primeramente Dios va a trabajar, y lo más seguro va a tener problemas como todos tenemos. Y papá no le va a poder ayudar en todas esas cosas, pero hay uno que sí, y su nombre es Jesús. Jesucristo es todo lo que necesitas, hijo, para enfrentar la vida. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para esta vida, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Mira lo que dice este verso en pantalla, que me encanta. Dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que, necesitamos para llevar una vida de de rectitud. Ahí está. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. En otras palabras, para vivir en santidad, para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a lo que Él dice y Él quiere, para dejar aquel pecado, para vencer aquel tentación. Dios te ha dado todo lo que necesitas
Yo sé a veces es duro, yo sé a veces caemos, yo también. No estás solo, pero recuerda que Dios te ha dado todo lo que necesitas para vencer. Dios te ha dado todo lo que necesitas para dejar esa cosa, o aquella carácter, o aquella actitud, o aquel vicio. Te ha dado todo lo que necesitas para vivir esta vida de rectitud, porque te ha dado su Espíritu Santo. ¿Habrá algo más poderoso que Dios? ¿Y su Espíritu Santo es Dios, sí o no? Sí, y dice la palabra que vive en ti. ¿Qué más necesitas? Tienes todo. Tienes su palabra para que te fortalezca y te dé fuerzas. Es tu roca y tu firmamento. ¿Sí? Tienes intimidad con Él. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Como iglesia, así como los corintios, Dios nos ha bendecido aquí en Capilla Calvario Calvillo, ¿sí o no? Amén. Nos ha bendecido grandemente. Nos ha bendecido con cada uno de ustedes, que son una gran bendición para esta iglesia. Porque como dice la Biblia, somos un cuerpo, ¿verdad? Imagínate que Isaías es el brazo, Sergio la pierna, Hugo acá un hombro, ¿verdad? No sé, Mario un pie, Jenny es una mano, ¿verdad? Mi esposa la otra mano. Pero imagínate que no llega Isaías, pues nos falta una pierna, ¿verdad? O no llega Jenny, pues nos falta una mano, ¿verdad? Y no quedamos completos, pero todos juntos como un cuerpo somos bendecidos, porque cada uno de nosotros forma parte de esta iglesia. Y no quiero empezar a mencionar cómo cada uno de ustedes individualmente han sido bendecidos, de bendición en esta iglesia, pero deja decirte que cada uno de ustedes han sido una bendición en esta iglesia, de una manera o de otra. ¿Sí? Y queremos más, ¿sí? Que Dios nos siga bendiciendo para que la iglesia siga creciendo y fortaleciéndose. Amén. Pero aún así, con todo lo que Dios nos ha dado, tenemos todo lo que necesitamos, ¿sí? Aún así seguimos fallando, ¿no es cierto? Seguimos fallando, y por eso Pablo les dijo ahí al final en esos versos que leímos, de que Dios es fiel, los va a guardar fiel hasta su venida, ¿sí? Y esto es verdad. Me recordé tenemos los estudios los miércoles, y un día en ese estudio estábamos estudiando la palabra, estábamos estudiando de cómo Dios nos ha salvado, de cómo murió Cristo en la cruz y nos dio salvación a través de su sacrificio. Y mi mamá ahí compartió delante de todos, dijo, se le empezó a salir las lágrimas. Y dijo, hasta ahorita he entendido de que yo soy salva, de Dios me salvó, no importa qué yo haga. Dijo, porque por mucho tiempo yo pensaba que no iba a ir al cielo, porque le fallo a Dios. Pero con lágrimas daba gracias y decía, ahora entiendo de que no es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo ya hizo. Sí, y yo entiendo de dónde venía mi mamá, porque a veces nos sentimos dignos para ir al cielo, y en realidad no somos. Pero si Dios ha dicho, si tú crees en mí, tienes vida eterna, ¿Dios puede mentir? No. Y Dios ha dicho, si tú crees en mí, tienes vida eterna. Entonces debemos de creerlo, y Él nos va a guardar firmes hasta el final. Mira cómo dice ese verso que leímos ya, pero en la versión NTV. Ahí está en pantalla, léanlo conmigo. Dice, Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, ¿sí?
Cuando Jesús regresa en las nubes, ayer miramos los drones en una cruz y luego había un Cristo así crucificado en drones, se miraba espectacular, pero me hizo pensar cuando Jesús regresa. Él dijo que va a regresar en las nubes y todo ojo lo va a ver. Cuando Jesús regresa por nosotros, dice que Él nos hará libres de toda ¿qué? Toda culpa. El día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque yo soy fiel, dice en el último verso. Dios lo hará porque Sergio es fiel. ¿O qué dice? No, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Entonces tenemos esa promesa. ¿No es algo hermoso, hermanos? Bueno, aquí en esta última parte que vamos a leer, Pablo empieza a tocar el primer problema. A través de esta carta toca varias, porque esta iglesia estaba siendo influida por el mundo, como ya mencioné. Y aquí empieza a mencionar el primer problema, el verso 10. ¿Están ahí? Dice: les ruego, hermanos, o sea, por favor, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, otro: yo de Cefas, y otro: pues yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por los demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hasta ahorita me di cuenta que alguien se llamaba Gallo. Qué curioso, ¿no? Pero Pablo les está rogando. Imagínate, por favor, en el nombre de Jesucristo, no se dividen, no se peleen entre ustedes. Le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? No se peleen entre ustedes, no haya divisiones entre ustedes, porque se estaban haciendo como bandas, sí, divisiones. Unos decían: no, pues acá nosotros somos los del Pablo. Bueno, pues acá nosotros somos los de Apolos o de Cefas, quien es Pedro, ¿verdad? Otros: pues no necesitamos a nadie, ni a la iglesia, nosotros somos de Jesús y no más, ¿verdad? Pero se estaba haciendo estas divisiones y Pablo les está diciendo: mira, deben de estar enteramente unidos, porque están dividiendo la iglesia. Y recuerdan, es como dividir las partes del cuerpo. ¿Te acuerdan? La mano, los pies, el hombro, la pierna, los pies, la oreja. ¡Ay! No, ¿sí? Y la cabeza, sobre todo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, ¿verdad? Estaban rasgando el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y Pablo les dice que deben ser unidos, ¿verdad? Unidos, tener un mismo pensar, un mismo propósito. Le habían platicado a Pablo, como miramos aquí, la casa de Chloe, que había divisiones, y Pablo quiere hacer un alto a esto. Y le rogaba que se mantuviera unida la iglesia, ¿verdad? Unida. Entonces, aquí tenemos el tercer y último regalo de Dios que Dios te dio. ¿Qué es? ¿Dios te dio qué? Díganlo conmigo: Dios te dio una familia espiritual, la iglesia. Amén. ¿Cuántos están bendecidos por la iglesia? Yo soy bendecido por la iglesia, mis hermanos. Ustedes bendicen mi vida. Reunirme con ustedes me fortalece mi caminar con Jesús. Si yo no tuviera la iglesia, incluso cuando estaba en Oxnard, ¿no? Yo no era el pastor de allá. Ayudaba con los jóvenes, pero la iglesia me fortalecía.
Si yo no tuviera la iglesia, seguramente iba a regresar al mundo como vivía antes. Y hubo ocasiones hace muchos años atrás donde sí regresé, caí y llegué arrastrando a las puertas de la iglesia, casi. ¿Y crees que me dieron una patada y dijeron, no, ya no puedes estar aquí, Eri? No, me recibieron con brazos abiertos y yo con lágrimas en los ojos porque yo no quería vivir así ya. Pero la iglesia a través de los años ha sido una gran fortaleza en mi vida y doy gracias por esta iglesia que Dios nos ha dado. ¿Sí? Dios te dio una familia para caminar contigo, para que ore por ti, para que te ame, para que esté contigo en las dificultades, para que celebre contigo tus logros. ¿Sí? Dios no nos creó para caminar solos. Él nos dio la iglesia. Cristo fundó la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero también Dios te dio la familia espiritual para que tú la cuides de ella. Obviamente los pastores estamos encargados como de cuidar también la iglesia, pero tú también pones tu parte. Tú también te quiero animar a que ores por la iglesia, que ores por los pastores, por los hermanos, por cada uno de nosotros. Y también mantener la unidad, que es lo que estamos viendo, ¿no? Qué feo cuando una iglesia está desunida, es como cuando una familia está desunida, no es bonito. Cuando los hermanos ya no se quieren platicar o que ya hay divisiones, que estos dos hermanos acá hicieron su grupo y estos otros dos hermanos de la misma familia tienen su banda, ¿no? Y se critican los unos a los otros. Es lo que estaba pasando aquí en la iglesia de Corintio, ¿sí? Y es lo que a veces pasa dentro de las iglesias. Pero tú puedes hacer todo en lo que está en tu posibilidad para que eso no suceda. ¿Cómo? Este verso nos ayuda para hacer eso. Y muchos otros, pero no tenemos toda la tarde. Lean estos versos conmigo. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Sí? Está hablando de la iglesia, o sea, tú haz todo, sé siempre humilde, siempre amable, sé siempre paciente con los demás y tolérense las faltas por amor, ¿verdad? A veces somos una familia y como en una familia nos ofendemos, ¿sí? Nos ofendemos, pero tú, dice aquí que debes de diente por diente, ojo por ojo. No, dice que debes de tolerar las faltas. ¿Por qué? Por amor. A veces nos tenemos que tolerar los unos a los otros. A veces me van a tener que tolerar a mí o a mi esposa o los unos a los otros, pero debemos hacerlo por amor y hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu, porque mira, les voy a decir algo. Cuando yo estaba con los jóvenes, allá en la iglesia, a veces se formaban estos grupitos, pues ya ves en los jóvenes. En los jóvenes, como estos dos jóvenes aquí, se hacían grupitos en la iglesia. Especialmente con las niñas, típicamente se empezaban a hacer grupitos aquí y se hablaban las unas de las otras, ¿no? O a veces los muchachos también y querían pelear y esto y lo otro. Y una vez les dije, ¿qué están haciendo? Eso se hace en la prepa o allá hay suficiente de eso. ¿Qué tal si llega una niña nueva que está dolida, quebrantada y está buscando paz o el camino y ven esto, lo mismo que ven en su escuela? Entonces los medios regañé, ¿no? Les dije que aquí debemos demostrar amor. Y lo mismo con nosotros aquí en la iglesia, mis hermanos, mantener la unidad, sí, por amor, amén. Bueno, pues tenemos estas tres cosas para este día. Recuerda que Dios nos ha llamado a esta identidad, ¿sí? Santos y a la santidad.
quiere seguir cambiando tu vida. Y podemos ponernos de pie, mis hermanos. Quiere seguir cambiando tu vida. Y segundo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir esta vida, ¿sí? Jóvenes, niños, a veces se les hace difícil obedecer a los padres, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Y Dios nos ha regalado también con una familia espiritual, así que oremos por ella, amén. Vamos a orar, mis hermanos.